Es hora de comentario del cumpleañero José Luis Mendoza. Así que ustedes saben, cumpleaños José Luis Mendoza, felicítenlo por el Twitter y en la página de la Z, que todo el mundo que cumpleaños se siente bien de que le deseen felicidades. Y trancao. Un teteo casero. Trancao con Licio, qué bueno. Una semana de celebración tranquila. De hecho, que sepa. yo Un hombre casero. tengo más de un año y pico, incluso hasta antes del encierro, que solo estaba saliendo a trabajar, para ser honesto. O sea que Está recatado. Está bueno, está sí. frío Sí, con la sí, doña. sí. No, además yo siempre he defendido la libertad de trabajo más que la del mismo teteo, que la gente bromea y cree que uno siempre habla solo por el estilo de vida nocturno. Yo pienso más en quien sirve el ron, en ese mesero, en quien lo despacha, en quien lo trabaja, en quien nutre su economía familiar de esas actividades, que quizá en el que lo está disfrutando, que también tiene derecho, porque igual está sacando dinero de su bolsillo. No hay en el mercado, en el libre mercado, forma de que un producto llegue a quien no lo quiere. Tiene que haber, por lo tanto, una necesidad, tiene que haber un reclamo, una demanda. Y eso, por eso, digamos, es defender esa libertad entre un agente y otro económico. Yo sé que a veces pone a uno en entredicho, más en esta situación donde se ha querido defender la política masiva de encierros como la única en materia de salud, cuando incluso diferentes agentes, no yo, que no sé nada de esto, como muy bien dijo y tenía razón un señor que llamó ayer en la tarde, eso es verdad. Yo lo que soy es un curioso y una persona que no se siente satisfecha simplemente con escuchar que mucha gente repita cosas, sobre todo gente que hace un tiempo pensaba de una manera y de un tiempo acá piensa de otra. Me gusta ir un poquito más allá. No sé qué contextos cambian en esas personas que cambian tan rápido de opinión, pero sí nos gusta husmear un poco, dudar, la duda antes de todo. Y hablando de la duda, y un par de temas que hoy teníamos para tratar, pero quisiera empezar con este. Mira, hay una discusión extraordinaria en diferentes niveles. El más alto, obviamente, lo tienen los expertos constitucionalistas, que los tenemos y muy buenos en el país, con respecto a la posibilidad de hacer o no políticas de presión, de obligación, de coerción relacionadas al tema de la vacuna o no. Hay quienes se basan en el mismo espíritu de la norma que obliga a padres a vacunar a hijos menores. Explicaba Susana el día de ayer, yo pienso que con mucho acierto, una diferenciación importante entre las vacunas que están dentro de la cartilla infantil o que están dentro de la obligación, por ejemplo, de viajes, en los que hemos tenido el privilegio de ir a países donde hay selva. Hemos tenido que colocarnos la vacuna de la fiebre amarilla, por ejemplo, o hemos tenido que colocarnos otras vacunas para otros males que no son típicos de esta región tropical, pero que sí lo son de naciones a donde hemos tenido el chance, por alguna razón de trabajo o de placer, de visitar. La diferencia, y ciertamente eso es importante establecerlo, es que las vacunas que actualmente están siendo colocadas para enfrentar al COVID, todas tienen la categoría de experimentales, en el sentido de que se han tenido que acelerar productos, señores, del impacto masivo que ha tenido en el mundo, en la economía, en nuestras vidas, la pandemia. Decir que son experimentales no es, por otra parte, darle pie ni combustible, aunque muchos lo tomen así, a toda esta teoría pseudocientífica, muy de conspiración, que nutre la dinámica, la narrativa antivacuna. Y la narrativa antivacuna es parte de un imaginario donde unas élites del mundo tienen siempre un plan malévolo, un plan que a mí me resulta rarísimo, porque si ese plan es matar a todo el que es el cliente de sus productos, nadie le va a comprar. Se supone que te va mejor cuando tus clientes viven, a menos que tengas una funeraria, ¿verdad? Y la idea de la funeraria incluso hasta ha cambiado con el tiempo. Es mejor cobrarte un plan funerario la vida entera. Te vas a morir una sola vez y a lo mejor dentro de mucho tiempo. Mientras pagues ese servicio, mejor para ellos. O sea que ni siquiera cuando lo llevamos a la esencia matemática, y a mí me fascina el tema aritmético de los números, ni para la funeraria de negocio que todos sus clientes se mueran. O sea que al final a mí me resultan esas teorías de conspiración bastante absurdas, lo admito, con todo el respeto al que las crea. En el caso que confiere la vacuna y su situación legal, su situación de vacuna experimental, de alguna manera deja a los estados en una situación un poco difícil, porque no puedes, aparentemente es un poco difícil que los estados puedan darle una categoría de certeza, de seguridad, como si la tienen otras vacunas
que ya han sido comprobadas. Dicho sea de paso, atención, porque el mundo es ancho y ajeno y tiene de todo para ser mundo. Este mundo que nos rodea ahora con redes sociales, con más internet que nunca, ha tenido que enfrentar en años anteriores, mucho antes de que surgiera el COVID, ha tenido que enfrentar ya una andanada cultural antivacunas, porque han surgido grupos, incluso en países altamente desarrollados, alfabetizados y de mejor nivel educativo incluso que el tercer mundo, donde la gente tiende a ser más dócil y donde curiosamente hasta hace mucho tiempo nadie hablaba de antivacunas, pero en esos países del primer mundo se han surgido una serie de ciudadanos que yo les llamo los hijos de la comodidad. Son los hijos de aquellas generaciones que se fajaron a trabajar en la posguerra, que se fajaron a trabajar en libertad, que generaron prosperidad, que criaron a sus hijos y a sus nietos en unos niveles de prosperidad que llevaron muchas veces a esas segundas y terceras generaciones a tener estas ambivalencias muy típicas de los jóvenes que ahora se sienten culpables de su riqueza y de su comodidad y ahora sienten esta llama del socialismo y de la redistribución de la riqueza, claro, hasta que empiecen a pagar impuestos. Ahí se van a dar cuenta que es un poquito difícil hacer planes con dinero ajeno. Pero en todo caso, en lo que confiere el tema de las vacunas, sí ha habido penosamente una distorsión importante de grupos de ciudadanos de esas naciones. Esencialmente eso ha venido trasladándose a través de las redes a otras partes del mundo en cuestionamiento hacia las vacunas. Ha sido tan dañino esto que incluso terminó provocando en algunos casos, creo que de Reino Unido y de otras naciones europeas, que reaparecieran en algunos grupos de niños enfermedades que habían sido prácticamente anuladas en su presentación, en su interfaz estadística, estaban tan bajas, estaban prácticamente erradicadas, aunque existía siempre el potencial, si no vacunabas a los menores, de que estas enfermedades volvieran naturalmente a hacerse espacio en el cuerpo humano, sobre todo si no se desarrollan los anticuerpos, si no se desarrolla esa memoria de nuestras células para enfrentar esos tipos de males que mataron millones de personas en siglos anteriores. De manera que cuando usted se pone, hay que decirlo, radicalmente dentro del grupo de los antivacunas, usted está de alguna manera alabando esa vida medieval que ahora el cine y una parte de la cultura se ha encargado de romantizar, pero permítame yo decirle que no tiene nada de romántica. La esperanza de vida durante siglos estuvo rondando entre los 30 y 35 años, en algunos puntos incluso por debajo, cuando había pandemias importantes como la peste bubónica. Una vida que llevaba a las personas a tener que procrear, que tener familia a edades muy tempranas. Según la historia de Romeo y Julieta y Shakespeare, eran dos niños prácticamente de 14 y 15 años, 13, 14, 15 años. La esperanza de vida apenas duplicaba esa edad. Era una vida miserable, humillante sobre todo para las mujeres, con unos niveles, hay que decirlo, de asepsia, de higiene pésimos, pero sobre todo con un desconocimiento extraordinario de cuáles eran los fenómenos, sobre todo sanitarios, que les rodeaban. En un mundo de ignorancia suprema, aunque siempre había, claro, espacios de luz que se daban en algunas partes del mundo de ese entonces. O sea que ponerse de alguna manera, de manera radical, hacia el discurso de la vacunación es colocarse en defensa, aunque mucha gente no le gusta escuchar esto, de toda esa carga de ignorancia que tuvo el mundo durante tanto tiempo. Estamos diciendo con esto que no haya cuestionamientos, que no existan comparaciones, que no haya estudios. Hay que insistir que la duda es la madre de la ciencia. Alguien tuvo que dudar de algo, del discurso de siempre, del discurso del hechicero de la tribu, del sacerdote, del sabio, del anciano, y decir, no, posiblemente esto ocurre por algo que este señor no sabe explicar. Y por eso se fue pasando de la respuesta esotérica, religiosa, mitológica ante los fenómenos, el trueno, el rayo, la tormenta, a la respuesta ilustrada, enciclopédica y que investigaba la razón de las cosas. No queremos que nadie tenga que hacer esas cosas por obligación. Nos gusta la idea de que la sociedad tiene hoy suficientes herramientas para seducir, convencer, atraer, premiar, incentivar esa práctica. Por último, y ya que el tiempo se nos acaba, pienso que el gobierno, y hemos dicho en estos días que la política dominicana en algún momento tiene que ponerse creativa. Además de poder hacer hasta los premios de lotería de los que hablamos, que yo creo que fervientemente se pueden hacer con las tarjetas de vacunación. También existe, señores, una propuesta básica que no viola ningún derecho. El gobierno está en la capacidad de ofrecerle a la ciudadanía, sobre todo en ciertos puntos, donde lo considere por los temas de camas o positividad, aunque yo por ahí tengo mis críticas de qué se toma realmente como base para ciertas medidas restrictivas. Un día es una cosa, un día es otra. Ahí critico la falta de coherencia, pero sí creo que el gobierno podría
simplemente pactar con la sociedad. Señores, ustedes no quieren, como yo, toques de queda ni restricciones de movilidad. Vamos a alcanzar tal o cual porcentaje en X tiempo. Vamos a hacer esa apuesta y vamos a exigir, y usted verá cómo todos nos vamos a convertir, entre comerciantes, entre clientes, entre personas deseosas de volver a espacios de libertad, nos vamos a convertir todos en promotores de la vacunación y todos vamos a empujar de una manera más convincente en la misma dirección. Vamos a colocar, yo creo que no hay figura legal que impida que el gobierno pueda ofrecer, hacer ese reto, esa apuesta a la sociedad, ofrecerle ese premio. Si lo hay, estoy abierto a que los amigos, tanto constitucionalistas como no, pues puedan decirnos por qué se puede o por qué no se puede. Pero podría perfectamente establecerse. Hágalo por provincia, hágalo por la demarcación que usted crea. Pero vamos a establecer una meta numérica y si la superamos en cierta fecha, adiós, bye bye, este encierro y este bloqueo de libertades que a tanta gente le está quebrando sus empresas y que a tanta gente le tiene cansado, pero que sin dudas ha entendido una parte del gobierno es necesaria para evitar el colapso del sistema sanitario. Vamos a la pausa.